¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarles allí donde usted se encuentre. Gracias por acompañarnos en este programa que recuerden, estamos ahora 2 veces aquí en Canal 1, 2 veces a la semana, los lunes a las 8:30 de la noche y los jueves también a las 8:30 de la noche, siempre estrenando temas diferentes para que pues usted los valore y también esperando que sean de su interés. Recuerde que estamos en todas las empresas de cable de nuestro país. Avanza el año 2026, ya casi completamos 2 meses y realmente es un año en que ya hemos notado los cambios que se han ido dando en todos los órdenes, en lo económico, en lo político, en lo social, en lo científico y esperen más, porque de acuerdo con la numerología, 2026 es año 1 y año 1 es año de reinicios, año de cambios, año de retos para toda la humanidad. ¿Cómo queremos vernos? ¿Nos vamos a estancar? ¿Vamos a hacer víctimas del miedo o vamos a avanzar? Ese tema lo vamos a analizar enseguida. Es un placer verdadero tener una conversación que realmente se nos hace muy corta para todo lo que tenemos que hablar con el señor Carlos Ruiz. Él es youtuber, tiene una página en YouTube que se llama Meridiano y es investigador de temas relacionados con espiritualidad y con la transformación humana, que es un tema que realmente nos apasiona. Carlos, bienvenido. No, súper contento, don Marcelo, de estar por acá y con la gente que está en casa, un saludo muy grande y bueno, súper emocionado de estar hablando de este tema tan interesante el día de hoy. Demasiado interesante. ¿En qué punto estamos a nivel planetario, Carlos? Porque muchas personas no analizan esto. Ven las noticias, que golpe de Estado en tal parte, que quitaron a un presidente como el caso de Venezuela, que el dólar ahora está por el suelo y la gente dice, ¿qué está pasando? Pero hay que investigar un poco. Hay una razón de ser para todo lo que está ocurriendo en este momento, Marcelo. Estamos en un momento álgido, en un momento que obviamente nos va a traer nuevas cosas. Esto apenas está comenzando. Sí, nos han dado una probadita. Exactamente. Ya lo habíamos hablado desde el año pasado, bien lo mencionabas, que el año 2026 es un año 2 más 0 más 2 más 6 es 10, que obviamente es un año 1. En el cual volvemos a comenzar. Entonces es necesario que todas estas estructuras que una vez sostuvieron esta Matrix comiencen a tambalearse o comiencen a caer. Y mira, estamos en febrero apenas, no hemos ni entrado a marzo y ya estamos hablando de eventos en Venezuela, estamos hablando de los eventos que pasaron en México hace poco, estamos hablando de lo de Irán, estamos hablando de la lista de Jeffrey, estamos hablando sobre movimientos psicológicos, entre comillas, Terian, ¿verdad? Que también se volvió mucho de moda. Claro. Y estamos hablando del clima, que también está un poquito loco. No solo el clima terrestre, sino el clima espacial. Todo está muy convulso en este momento. Y la gente está tratando de entender qué es lo que está pasando, por qué me siento como me siento. Y aquí tenemos que empezar como estamos hablando anteriormente, a ir desde los orígenes, desde dónde es que comienzan estas sensaciones y cuál es la finalidad correcta de esto, porque no es el miedo, no es la incertidumbre, no es yo te odio, tú me odias, no, esto va todavía muchísimo más allá de la comprensión humana psicológica, porque es un despertar de conciencia el cual nos está bifurcando el tiempo en 2 líneas temporales donde el trigo se va a separar de la paja. Y eso, qué interesante eso, porque por eso yo digo, puse un poco el título tal vez muy atrevido, cambiar o morir. Es realmente de qué lado queremos estar, ¿verdad? Porque estamos retados o a caer en la trampa de los miedos o más bien a sobreponernos a esa trampa del miedo. Te pongo un número, ya que a la gente le gusta mucho cuando uno pone números, 40 días. 40 días. 40 días. Explíqueme bien eso porque definitivamente nuestros televidentes tienen que escuchar esto. Pongan atención. Sí, es interesante porque a partir de este momento, debido a todo lo que hemos estado experimentando a nivel social, político, económico, psicológico y espiritual, estamos entrando en una, como te estaba diciendo, en un momento álgido, donde a partir de tal vez ahora y los próximos 40 días, llámese incluso principios de abril, mediados de abril, incluso 40, lo estoy usando de manera figurada,
¿verdad? Como Ajá. te lo explicaba hace un rato, como Sí. cuando dicen que Jesús estuvo 40 días en el desierto, O cuando se habla del reloj mundial, que dicen o cuando se habla del reloj mundial, que ya, le quedan- que ya al reloj le quedan unos pocos segundos. le quedan, sí, como 89 segundos para que se acabe el mundo. Sí. Algo así, desde esa perspectiva, muy buen ejemplo. 40 días significa a que estamos a muy poco tiempo en el cual estas líneas de tiempo van a empezar a bifurcarse y a separarse todavía más. Entonces tenemos que tener en cuenta muchísimo la capacidad que todos y cada uno de nosotros tenemos para entender que esto no es un fin, esto no es el fin del mundo, No. esto no es un... Irónicamente sí es un apocalipsis, porque ¿qué es el apocalipsis? La revelación. No es el fin como muchos lo pensarían. Exactamente. No estamos hablando de la finalidad de la humanidad, estamos hablando del fin de un esquema que se ha sostenido por muchísimos años, que en este momento ha comenzado a tambalear debido al incremento de conciencia que estamos comenzando a experimentar desde este momento. ¿Por qué? ¿Y a qué me refiero con que se separa la paja del trigo? Y bien lo dices, o escogemos el miedo o escogemos restablecernos. Ahora, todo esto que se está presentando es miedo. Exacto. Eso le iba a decir. Hay una intención. Vamos a poner esto porque ya lo dicen los expertos en todos estos temas y que reciben además canalizaciones espirituales, que esto es un juego y que en el Sí, juego, claro. en el juego nos están poniendo las trampas. Exactamente. Si uso para usar esa palabra, no sé. Sí, para ponerle, digamos que cuando nosotros decidimos venir a este plano, decidimos hacerlo en nivel 99, como te estaba comentando hace un rato fuera de cámaras. Cuando nosotros decidimos venir a este plano de tercera dimensión, dijimos, bueno, voy, me pongo el velo del olvido, no me acuerdo de nada, yo quiero ir al planeta Tierra a adquirir conciencia. Y entramos en este juego que llamamos Matrix, este juego de la tercera dimensión. O dualidad, que usan también una palabra muy usada. La dualidad, exactamente. Aquí ya podríamos entrar en una temática un poquito más frondosa, más espesa, en la que obviamente podríamos explicar cómo es posible que todo sea conciencia, ¿verdad? Que todo es conciencia y que al ser todo conciencia, nosotros, al ser seres conscientes también, tenemos la tarea o la misión de recordar que somos conscientes y después de ahí, obviamente con todo lo que está pasando afuera, no verlo como un fin. Por eso te decía, verlo como las luces de un semáforo que me está diciendo que está en rojo, estoy detenido porque estoy esperando, estoy expectante, pero aún así sigo viendo hacia adentro. Se pone en amarillo, bueno, me estoy alistando. Y cuando se pone en verde es porque tengo un nivel de conciencia que me ha permitido ver que todo lo que está ocurriendo en este momento no es para que yo me asuste, no es para que me entregue al miedo, porque ahí me estaría entregando al grupo que es de la paja. No, tengo que estar en el grupo que es del trigo. Y el grupo que es del trigo es el grupo que funciona, el grupo que tiene esa conciencia. Y en ese proceso nos van a poner las trampas, porque vino, por ejemplo, la pandemia. Sí. Entonces, muchas personas se llenaron de miedo. Y Exacto. tanto así que muchas murieron más por miedo que por el virus. Mira qué fuerte que es eso. Sí. Mira qué fuerte que es eso. Pero mira qué bonito al mismo tiempo cómo la gente comenzó a despertar. A Y te despertar. pongo un ejemplo. Porque por eso se dan esos acontecimientos. Es Para que esa es la propiciar idea. ese despertar. La idea de estos acontecimientos es en realidad dos. La primera es, obviamente, que tú recuerdes quién eres, te empoderas, activas el humano luz, obtienes conciencia, te das cuenta de que esto es un juego y listo. O sea, agarras absolutamente lo que te decía hace un rato de no reaccionar, no entregar ese poder de reacción, de miedo, de incertidumbre, de que todo está mal. No, agarrar todas esas emociones hacia adentro, incorporarlas, transformarlas, alquimizar todo lo que estás sintiendo y convertirlo para tu mayor bien. O el otro grupo, que obviamente sí se va a entregar al miedo, se va a entregar a la tristeza, se va a entregar a todo esto. Y lo que te iba a decir hace un rato, la viruela del mono. Mira qué curioso cómo intentaron volver a meter el asunto de la pandemia con la viruela del mono. No funcionó. A finales del año pasado, una gripe muy fuerte que se dio en Inglaterra. Correcto. En Reino Unido, que también la OMS se metió ahí, que empezaron a decir que aquí, que allá, que tampoco nadie le hizo caso. La gente está comenzando a despertar. Y de eso se trata el juego. Eso se Y en trata buena el juego. hora. Wake up, como dice la película de Matrix, wake up Neo. Sí. Despierta Neo. Sí. Porque de eso se trata. Eso fue lo que le dijo Sofía a Adán cuando Adán estaba hecho de barro. Le dijo, Adán, despierta.
Y Adán se despertó y dijo, ¿dónde estoy? Y se escondió. Y le dice Dios, ¿dónde estás? Es que me escondí. ¿Pero por qué se escondió? Porque estaba desnudo. ¿Y a usted quién le dijo que estaba desnudo? ¿Ah? Obtuvo conciencia. Y para eso, todo lo que está ocurriendo en este momento es para que adquiramos es conciencia. para que exactamente, no es para lo contrario. El dólar cayó hace poco. Tuvo una caída sigue gigantesca. picada ahorita. Exactamente, el Bitcoin Sí. también tuvo una caída gigantesca. Los asuntos que están pasando en Irán. Ya habíamos hablado del reseteo. El reseteo, económico. exactamente. Sí. Los reseteos son más que necesarios. Ya habíamos hablado del cuarto giro también. Del cuarto giro, aquel libro escrito en 1997 por un abogado de Harvard y por otro economista de una universidad muy prestigiosa en Estados Unidos. Y en ese libro se dice que en el cuarto giro estaríamos empezando a experimentar todo lo que estamos experimentando justo en este momento. Es de acuerdo a las palabras dichas por el propio Jesús, que estamos ya en tiempos de tribulación, que podríamos llamar tribulación. La tribulación en sí todavía no. Todavía no. O sea, es más fuerte lo que vendría. Sí. Por eso les dije la lista en las palomitas, porque por ahora no creo yo, no siento que se dé un escenario de tribulación a estas alturas. Sin embargo, podríamos decir que ya está a la vista. ¿Ok? Hay que entender que conforme se vaya generando más conciencia, los gobernantes, los verdaderos dueños de este planeta, van a evitar eso a toda costa. Y lo van a evitar a como dé lugar. Y si es necesario generar un reseteo económico o una contienda mundial, otra vez una tercera contienda mundial, lo van a hacer. Porque no les cuesta sin absolutamente importar nada. el número de víctimas, No sin les importar importa. cuántas vidas se pierden y cuánto del planeta se destruye. Acordémonos de esto, don Marcelo, estos seres, porque en realidad no son humanos, estos seres que controlan toda esta maquinaria que llamamos Matrix o que llamamos planeta, el compendio en sí de todo lo que construye esto que es lo que estamos acá, ellos no tienen emociones, ellos no tienen sistema límbico. Ellos lo único que necesitan es capturar a ese humano luz que todos tenemos adentro y poder emularlo. ¿Por qué? Porque ellos necesitan también ser multidimensionales como nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Que a final de cuentas los que siempre han tenido el poder somos nosotros. Entonces ellos... Pero nos han hecho lo posible para que no nos demos cuenta. Por eso generan todos estos escenarios. E incluso las personas que comenzaron a despertar ya hace más tiempo, ya empezaron a ser acusadas porque se les llamaban conspiranoicos, les llamaban que iban contra el sistema. Exactamente. Ayer yo lo decía con un amigo que estaba en una entrevista y le digo yo, ya podemos agarrar un vaso y brindar y decir, mira, teníamos razón. Los loquitos que tenemos el sombrero de aluminio teníamos razón. Poco a poco el velo se va corriendo. Exactamente, porque es parte de. Y aquí es donde ya estaríamos, digamos que influenciados por una conciencia superior que sí quiere ayudarnos y sí quiere que nosotros hagamos nuestra tarea. Y llamamos entonces, para no asustar a la gente, a esa conciencia superior, Dios. Sí. Exacto. Exacto. Que a final de cuentas, Dios está en todos nosotros. Pero mira qué curioso que a muchas personas, en su gran mayoría, les han enseñado que Dios es alguien al quien yo le hablo. Al que está afuera. Alguien que está por ahí. Bueno. Y yo, Dios, ayúdame. No, en las películas y en las series ve uno imágenes de ese tipo. Una persona desesperada en la vida, que le va mal, se va con su carro a una montaña y busca lo más alto de la montaña para hablarle a Dios. ¿Cómo? Exactamente. ¿Cómo? Ese es un primado negativo que nos quiere dar a entender de que de una manera u otra nosotros no tenemos el poder o no tenemos la capacidad de comunicarnos con un ser superior. Con un ser superior que a final de cuentas está dentro de cada uno de nosotros. Lo cual es esa chispa divina que está ahí. Exactamente. Esa chispa divina es ese humano luz del cual te hablaba, del cual todos nosotros tenemos un 2%. No podemos tener el 100% porque no lo soportaría el cuerpo, no existiríamos. Y ese otro 98% está, digamos que secuestrado, está atrapado. Pero es un juego. Pero en un juego, es exactamente. Un juego. Digamos, es tan sencillo, mira cómo aplica la ley de la reciprocidad, a cómo es arriba es abajo, a cómo es adentro es afuera. Imagínatelo desde la perspectiva tecnológica de un metaverso. Vos te pones unos cascos, te pones realidad virtual y crea un avatar tuyo. Y tú con ese avatar
vas a París y en 2 minutos estás en Nueva York y en 1 minuto estás en Costa Rica y viajas por todo el mundo, pero estás aquí. Lo mismo pasa, o sea, como te digo, todo lo que está arriba se asemeja a lo de abajo, y lo de abajo y lo de adentro se asemeja a lo de afuera. Entonces nosotros, nuestro verdadero ser no está acá. Nosotros tenemos una chispa de ese ser aquí. Excelente. Y la idea es hacer crecer esa chispa de manera en la que cuando nosotros verdaderamente tengamos que irnos, lo hagamos con conciencia. Ok. Carlos, voy a hacer una pausa y cuando regresemos vamos a hablar de eso para que la gente que se estará preguntando, bueno, ¿qué es ese cambio de conciencia que tengo que hacer? Sí. Y una cosa muy importante que también se dice en esto, es entrar en coherencia, que usted lo menciona mucho. Entonces, ¿qué es entrar en coherencia? Bueno, es precisamente alinearnos para ese cambio, pero lo vamos a hablar después de la pausa. Marcelo Castro viste en Trajes Elegant, los especialistas en alquiler de trajes. Continuamos esta interesante conversación con Carlos Ruiz, quien tiene su página en YouTube, su canal en YouTube denominado Meridiano. Ahí lo pueden seguir a él con todos estos temas, pero ya en extenso, ¿verdad? Son programas de 1 hora o más, donde usted conversa con diferentes personas, ¿verdad? Porque también, Carlos, personas que lo han visto a ustedes me han preguntado, dígale a Carlos de dónde viene toda esa información tan amplia que tiene, ¿verdad? Es obvio que usted es un investigador y que conversa con mucha gente. Bueno, sí, obviamente. Todos somos espejo, ¿verdad? Como dice el gran Neville Goddard, todos son tú proyectados. Y cuando uno empieza a meterse en estos temas y se mete dentro del hoyo del conejo, no hay fin. No. Empieza uno a traer gente linda, así como vos, así como gente que quiere obviamente crecer, y ahí es donde uno va aprendiendo. Y mi misión en especial es ser, como tú, vocero. Sí. Ser un echo chamber. Sí, de repente nos podrían llamar locos o que vamos contra el sistema. Pero bueno, hablábamos eso, ¿verdad? Sí. En un año donde vamos a ser, pero sometidos a cambios muy fuertes, como decían nuestros campesinos, el socollón viene porque viene, ¿verdad? Entonces, el socollón viene porque ya empezó. Pero entonces, ¿dónde estoy yo? ¿De qué lado estoy? ¿Verdad? Por ejemplo, vemos la campaña política que acaba de pasar en Costa Rica. Pues mucha gente entró en ese lado probablemente de miedo, y entonces desataron rencores, odios, pero es producto del miedo. Y ahí es donde hay que entrar en conciencia. Exactamente, estamos hablando de la política, un engranaje más. Sí, un engranaje más de muchos. De cómo se maneja esta matrix. Por eso es tan importante nunca reaccionar. Si uno verdaderamente quiere crear una realidad, y esto es muy importante y quiero que lo empiecen a tomar en cuenta a la hora de tomar decisiones en su vida. Si ustedes verdaderamente quieren crear una nueva realidad, nunca reaccionen a absolutamente nada. ¿Cómo nunca reaccionen? Entonces, ¿qué, me convierto en un robot o qué? No. Las emociones son el combustible más importante que nosotros tenemos. Te decía hace un rato que los bichos estos de la cuarta dimensión que controlan todo esto, los negativos. Exacto, los negativos entre comillas, ellos no tienen un sistema límbico, ellos no tienen emociones, nosotros sí, lo cual nos hace más fuerte que ellos. Eso serían lo que en religiones llamarían demonios. Exactamente, exactamente. Joseph Monroe, el fundador del Instituto Monroe, creador del proyecto Gateway de la CIA, él escribió varios libros. En uno de sus libros, de sus tantos viajes que hizo interdimensionalmente bajo estados elevados de conciencia, llegó a denominar a estas emociones desde un punto de vista físico como lush. El lush es esa sustancia que ellos necesitan para poder seguirse alimentando, que viene desde nuestro humano luz y que viene a través de las emociones. Y la peor de todas, el miedo. Y la peor de todas, el miedo. Monsters, Inc. ¿Te acuerdas de esa película? Sí. ¿Cómo era que asustaban a los niños y para qué los asustaban? Obviamente para generar energía y que la ciudad siguiera existiendo. Mira qué curioso. Que se alimentan de lo negativo, para ponerlo en sencillo. Pero mira qué curioso. También se alimentan de lo positivo. Mira que en Monsters, Inc., y no es por hacer spoiler, pero ¿quién no ha visto Monsters, Inc., verdad? Al final de la película cambian la retórica y dicen, obtenemos la misma cantidad de energía haciendo reír a los niños. Y mira qué curioso que ahora más bien la película se convirtió en eso, en hacer reír a los niños, pero
igual para seguir obteniendo energía. Entonces, ¿a qué me refiero con no reaccionar? Cuando tú reaccionas ya sea en enojo, en tristeza, o en apatía, o en alguna emoción fuerte, estás agarrando el control remoto de tu vida y se lo estás dando a alguien más. Sí, por ejemplo, entendemos muy claro que la gente se moleste porque mucha gente inocente está muriendo en Palestina. Obvio. Pero hay una reacción virulenta que entonces lo que estoy generando es más violencia. Exactamente, exactamente. Y es en el momento en el que tú adquieres conciencia y dices, ok, yo sé que mi capacidad de comprender esto versus la capacidad de generar conciencia, mientras estén alineadas, pueden llegar a generar cierta realidad. Por eso te decía que emociones más conciencia más lo que estamos viendo afuera son los ingredientes perfectos para que ellos sean los que comiencen a construir la realidad que estamos viviendo. Estamos viendo unas fotografías que yo creo que nos concuerdan con eso, en el sentido de que vean que somos una sola energía. Esas manitas, Sí. todas están transmitiendo la misma energía. Exacto. Están en la misma frecuencia. Exactamente. Y esto es lo que tenemos que hacer. Exacto. Pero mira qué curioso que se va construyendo dentro del tablero social, económico, psicológico, espiritual, toda esta parafernalia que nos hace entrar en un estado específico de conciencia, de emoción, y pues ellos obviamente se alimentan a dos manos. Ya viene el mundial. Eso es un vertedero impresionante de alimento energético. Sí, hay unas emociones de todo tipo. Exactamente. Y que se cruzan entre sí. Y se cruzan entre sí. Exacto. Carlos, entonces, porque ya nos va quedando mucho tiempo. Claro. Usted habla de entrar en coherencia. Bueno, en general la espiritualidad se trata de eso, de ser coherentes. Sí. De ser coherentes. Es como el camino correcto, ¿verdad? Porque yo no puedo decir, fulano de tal es malo por esto y el otro, pero yo no estoy practicando con el ejemplo, para ponerlo de una forma sencilla. Así de sencillo, exactamente. La coherencia es la mejor receta para aplicar lo que muchos llaman la ley de la atracción. Cuando yo tengo mi pensar, mi sentir, mi actuar y mi hablar en coherencia, todo se acomoda, absolutamente todo. Entonces, obviamente que eso implica una observación interna muy profunda. Claro. Una observación en la que yo digo, mira, yo tanto que critico, pero yo tampoco hago. ¿Ok? Entonces, básicamente, con lo que quiero que se queden en casita, es con el hecho de que cuando dejamos de reaccionar, cuando nos comportamos desde la conciencia y no desde la emoción de lo externo, y agarramos esa energía de esa emoción y la utilizamos para nuestro mayor bien, las cosas empiezan a cambiar mágicamente. Sí. Y en eso se basa básicamente lo que es la ley de la atracción: pensar, sentir y actuar y hablar de la misma manera. Yo quiero poner un ejemplo que me acaba de llegar a la mente, para que las personas que siguen teniendo su fe religiosa entiendan que vamos en lo mismo. Sí. En la historia bíblica de José es metido a la cárcel injustamente, ¿verdad? Sí. Pero José empieza a actuar coherentemente porque es un ser humano con conciencia, es un ser humano grande. Exacto. Entonces, cuando él tiene esos sueños, él está actuando para bien de un país y del rey, pero a su vez para bien de él. Exactamente. Porque él crece y se convierte, sale de la cárcel y se convierte en un gran ser humano, un gran hombre en el imperio egipcio. Hay coherencia. Hay coherencia. Es que cuando hay coherencia, eso hasta se nota. Claro. Se te facilitan, se te abren las puertas, se te facilita un montón de cosas en la vida. Porque hay algo que, por ejemplo, yo he hecho esto durante 10 años. Ya van 10 años que yo tengo mi canal. Y en mi canal yo he pasado por distintas etapas. Ajá. Y ahí están los primeros videos que yo hice. Ajá. Y no los pienso borrar, porque ese era el yo de aquel entonces. Ajá. Y poco a poco he ido generando esa transmisión que, como un radio, vas buscando la emisora correcta y vas generando esa coherencia, de manera en la que ya entras en un estado del ser, como bien se le dice, un estado del ser, en la que ya hablar, sentir, actuar y presentarse al mundo, ya como eres, es más que suficiente. Y ya para finalizar, cuando Mara le dice a Buda, pero tú, que siempre has dicho que eres bueno,
Tú que siempre crees que lo eres todo y que yo soy el que soy y todo eso, ¿quién está de testigo? ¿Quién te ha visto a ti ser quien eres? Buda agarra su mano y la entierra en el suelo, diciendo, el planeta Tierra es mi testigo. Qué maravilla. Entonces, ser coherente es aplastar el miedo. Ser coherente es aplastar el ego. Claro. Porque a partir de ahí no vamos a hacerle daño a nadie, pero tampoco nos vamos a hacer daño a nosotros, porque en tanto dañemos a otros, también nos dañamos nosotros, según la ley. Mientras todo sea para nuestro mayor bien, tenemos que entender, por eso les decía lo de no reaccionar. Nunca hables de más cuando estés enojado y nunca prometas nada cuando estás muy feliz. Solo eso, mantenerse en el centro, no entretenidos. Mira qué curioso, el mundo está lleno de entretenimiento, o sea, te tienen en el medio. Claro. ¿En el medio de qué? En el medio de mi despertar de conciencia. Entonces, mientras tú estés ahí, metido como un caballito que no te dejan ver hacia los lados por estos eventos que están ocurriendo, pues ahí es donde nos vamos a entregar o al miedo o a la conciencia. En un minuto, dígame, entonces, ¿qué tenemos que hacer en esos 40 días? En estos próximos 40 días es muy necesario ir hacia adentro, tratar de entender que todo lo que está pasando no es personal. Estamos bajo grandes oleadas, tanto energéticas de parte del Sol, ya lo habíamos hablado, tanto por los eventos que están ocurriendo, que obviamente nos van a empujar hacia reaccionar de cierta manera. El dólar cayendo, que esto, que el otro, las guerras que la guerra, posibles. que todo eso. Ajá, exactamente. No. No. Sigamos para adentro, sigamos viendo hacia adentro, sigamos tendiendo la mano, sigamos comprendiendo que si alguien nos grita, el problema es de esa persona, no tuyo. Exacto. A mí no me importa, yo estoy en mi camino, cada quien tiene su caminito, y si yo puedo ayudarle a alguien más a obtener más conciencia, lo voy a hacer. Perfecto, Carlos. Muchas gracias. Esta entrevista para mí es muy valiosa, pero vamos a seguir conversando. Tenemos que conversar más de eso porque estamos ayudando a hacer conciencia. Recuerda el canal de Carlos, Meridiano, en 84. YouTube. Meridiano 84 en YouTube, para que usted vea en extenso más sobre estos mismos temas. Gracias y hasta el próximo programa.